Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Teorías de lo Fantástico, un canal especializado en divulgar la literatura fantástica y sus géneros colindantes. Hoy les quiero platicar sobre 5 errores, son 10, no, 5 errores muy comunes al pensar la literatura fantástica. Esto normalmente, yo creo que es cuando uno va empezando a reconocer la literatura fantástica, el género y otros géneros, ¿no? Realmente pues ya alguien muy especializado no va a tener esos errores, aunque déjenme decirles que el primero que les voy a decir sí lo he visto incluso en textos académicos o en entornos académicos, que hay esta confusión. Pero bueno, vamos a empezar. El primero es confundir justamente el término fantástico con el término fantasía y usarlo como si fueran sinónimos. Entonces decir, la literatura fantástica como Harry Potter o la fantasía en Drácula, y uno se queda así de ¿cómo? Entonces hay que saber reconocer que son dos términos totalmente diferentes. A lo mejor aquí, pongo como acotación, podemos sustituir la palabra fantasía por la palabra maravilloso, que en los estudios literarios se le conoce como lo maravilloso y lo fantástico. Pero en términos populares pues se le conoce como la fantasía, la alta fantasía y todo esto, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Si ustedes saben qué es lo maravilloso, simplemente pueden poner que lo maravilloso es la fantasía y se acaba el problema. Pero si no sabes qué es lo maravilloso, recuerda que hay una diferencia entre lo fantástico, porque en lo fantástico hay una irrupción, hay una transgresión a un mundo del texto que tiene su propio paradigma de realidad, y dentro de ese paradigma de realidad algo va a transgredirlo, algo va a aparecer o va a verse desde el discurso que no debería estar pasando, pero pasa. En cambio, esa irrupción puede ser un fantasma, puede ser algo inexplicable, puede ser un monstruo, puede ser algo así. Ahora, ese paradigma de realidad en la fantasía va a construirse desde una manera también de lo irreal, pero esas reglas de ese paradigma y de ese mundo literario ya se están dando por sentadas, y no hay nada que pueda escandalizarnos como lectores, ni siquiera a los personajes, de que eso exista. Por ejemplo, yo siempre digo, en Harry Potter la magia no solo existe, sino que es muy lógico que exista y es necesaria que exista. Y Harry Potter está muy consciente, como nosotros como lectores o espectadores, de que la magia ahí es algo incluso natural, su naturaleza, la naturaleza de ese mundo y ese paradigma de realidad, no nuestra naturaleza extratextual, no, vámonos al texto. Entonces, cuando aparecen monstruos, también dragones, duendes, magia, magos, en la fantasía no hay nadie que se pregunte o que le genere miedo o inquietud de que eso esté pasando. Entonces, esa es la gran diferencia entre la fantasía, donde lo imposible es una regla y es lo normal, y lo fantástico, donde lo imposible no debería pasar, pero está pasando. Entonces no sabemos si hay inquietud, y hay ambigüedad, y hay duda, y hay vacilación de la realidad. Entonces si ven cómo esta diferencia es muy notoria. Por eso hay una gran diferencia entre hablar de la fantasía y hablar de lo fantástico. Pero ahora ya sabes la diferencia. Ahora viene el punto número 2, y que va pegado, todos van pegados uno con el otro. El punto número 2 es pensar que todo lo irreal es fantástico. Es decir, que si vemos, un viaje en el tiempo con una máquina que fue creada, con una ciencia que se nos explica, pero como es algo irreal porque eso no sucede, entonces es literatura fantástica. Que si vemos un dragón que se lleva una princesa y un mago quiere ayudarla y rescatarla, como eso es irreal, entonces es fantástico. No, lo fantástico es este mecanismo que ya les expliqué, y hay algo que se llama literaturas no miméticas o literaturas de irrealidad, y es así, literaturas en plural, porque hay mucho tipo de literaturas que construyen sus mundos a partir de lo irreal, como la ciencia ficción, como la fantasía, algún tipo de terror, lo fantástico, el realismo mágico, su otra parte que es lo real maravilloso, que ahí también podríamos hacer un video sobre esas dos cosas. Pero entonces todos estos géneros no miméticos, digamos que están englobados debajo de esta cortina de lo irreal o lo no mimético, pero cada uno de ellos tiene sus particularidades. Ahora, puede haber que ocasiones en las que la ciencia ficción y la fantasía pues estén conviviendo, ¿no? O que el terror y lo fantástico estén conviviendo, pero no necesariamente todos son lo mismo. De hecho, todos son cosas muy diferentes, pero que se basan en construirse desde lo irreal. Lo irreal obviamente para nosotros como lectores, para este mundo extratextual.
muchos de ellos, como la ciencia ficción o como la fantasía o lo maravilloso, dentro de sus mundos, pues esa realidad va a ser una regla y va a ser lo normal y va a ser lo natural, como ya vimos. Pero bueno, ese es el error número 2. El error número 3 es pensar que este tipo de literaturas, la fantástica, como otras literaturas que están en este circulito de los géneros de realidad, son géneros que nos sirven para evadirnos, para no pensar en nuestros problemas, para salirnos de nuestro mundo, para irnos a otro lugar y no pensar en los problemas serios y reales que la literatura realista aborda muy bien. Pues no, hay que quitarse la idea de que el realismo, la literatura realista, es sinónimo de literatura seria, literatura que puede abordar los grandes problemas sociales. No, la literatura realista simplemente es un mecanismo mimético a nuestro mundo. La literatura de irrealidad tiene otro mecanismo que no es mimético a nuestro mundo. Esas son las dos cosas. Y ambos tipos de literatura, tanto la realista y mimética como la no mimética y la irreal, pueden abordar temas serios, pueden abordar temas actuales, pueden abordar temas sumamente preocupantes para nuestra sociedad. Eso no es excluyente ni exclusivo de un tipo de literatura. Ahorita, por ejemplo, las literaturas de irrealidad en Latinoamérica, sobre todo, que van lideradas por mujeres como Ojeda, como Mariana Enríquez, como Schweblin, pues están siendo muy populares en ese sentido porque la gente está diciendo, bueno, es que ahí hay una denuncia social, hay un compromiso, hay una preocupación, pero siempre la ha habido. Entiendo que sí la hay, o sea, y lo respaldo, pero eso no quita que antes de ellas también había otras escritoras, también mujeres en el 20 o en el 19, que también escribían desde ahí. Simplemente, por ejemplo, Dávila, ¿no? Dávila, que es de los 60, 70, que publicó El último verano, que es un cuento sumamente potente, denunciante ante el aborto y de toda esta marginalidad y condición de lo femenino. Entonces, la literatura fantástica por antonomasia es la literatura de la transgresión, y al poder tener este elemento de transgredir lo moralmente correcto, lo moralmente aceptado, pues puede tener las posibilidades de ser crítica, de ser contestataria. Entonces, no nos quedemos con que la literatura fantástica evade la realidad. No, la desmantela, la desentraña, la ve desde otra perspectiva y la aborda desde otra perspectiva, y eso también nos hace ser críticos con nuestro propio entorno. El error número 4, que también va ligado con todo lo que hemos dicho, es esperar a que aparezcan monstruos. O sea, la literatura fantástica entonces debe tener un Frankenstein. Bueno, un monstruo de Frankenstein, porque Frankenstein pues es Víctor Frankenstein, ¿no? Un Drácula, un hombre lobo, una bruja, un zombie, un nahual, un animal que se convierte en algo. Entonces, eso normalmente es lo que se espera. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX quizá mucho era de fantasmas, de apariciones, de espectros. Sin embargo, esto no es así. Sobre todo con literaturas a lo mejor más pegadas al 20, y con lo que vimos el video pasado, con que Campra denominaba un aspecto de lo fantástico como la poética de los vacíos. Es justamente esto: lo fantástico se construye desde lo no dicho, desde el silencio, desde el vacío. Entonces, muchas veces el no nombrar al monstruo hace que sea más terrible. Simplemente vean en Drácula. Drácula sabemos que es un vampiro, obviamente, pero ¿cuántas veces aparece Drácula en la novela? ¿Cuántas veces se le da voz a Drácula en la novela? Casi siempre la voz está en Jonathan Harker, en Mina, en Van Helsing, en todos los demás que están intentando entender a qué es a lo que se están enfrentando. ¿Por qué? Porque no está. Porque saben que existe, pero no está, porque no es accesible. Entonces, esta voz ausente de Drácula es lo que realmente nos da ñáñaras, nos da miedo, nos da inquietud. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿A quién va a cazar? ¿Cómo peleas contra algo que no sabes qué es? Entonces, este silencio fantástico es justamente lo que construye y lo que muchas veces también apoya al monstruo, pero no necesariamente hay monstruos. Por ejemplo, pensemos en El huésped de Amparo Dávila. ¿Qué es lo que está en esa casa? No se nos dice. Sí, tiene ojos amarillos y está atrás de la puerta y hasta lo matan, pero es inquietante porque aunque lo destruyen, o sí lo destruyen, no sabemos qué es. ¿Qué es? ¿Un animal? ¿Un monstruo? ¿Un ser humano? No sé, ¿un alien? ¿Qué es? Y entonces llega la interpretación, y en la interpretación viene toda la riqueza de la literatura fantástica. En Casa Tomada, ¿quiénes están en la casa? ¿Quiénes hacen que los protagonistas tengan que salirse?
No lo sabemos y eso es muy inquietante. Entonces hay que también tener presente este modelo de la poética de los vacíos al leer literatura fantástica y reconocerlo, no pensar que porque no apareció un monstruo entonces no es fantástico, simplemente es extraño. No, de hecho la ambigüedad fantástica viene de ahí. El ejemplo por antonomasia es La pata de mono. Si ustedes no han leído La pata de mono de Jacobs, vayan a leerlo, y eso es literatura fantástica, que es lo que siempre digo. ¿No sabes qué es literatura fantástica? Lee La pata de mono de Jacobs y todas las dudas se te van a resolver. Y por último tenemos el error número 5, que es pensar que lo fantástico solamente es europeo o que viene de un lugar en específico. Y esto no es así. Si bien muchos teóricos sí han denominado que lo fantástico tiene pues su génesis en Europa en el siglo XIX, después del fenómeno que fue la literatura gótica en el XVIII y XIX, por el romanticismo y todo esto, bueno, o sea, esto es un estudio y es cierto, pero también tenemos literatura fantástica desde el XIX también aquí en México y en toda Latinoamérica. Ya les contaba yo de este libro de la historia de la literatura fantástica en Latinoamérica, que es un libro que recopila las historias de diferentes países latinoamericanos, que justamente ese es su trabajo, hacernos ver que la literatura no fue algo que nosotros agarramos de otro país y después hicimos nuestra, también estaba aquí y también se construye a partir de lo que nosotros teníamos aquí, incluso antes de ser colonizados, ¿no? Entonces, por eso figuras como los vampiros se pueden trastocar con figuras prehispánicas, con dioses prehispánicos, con otras cosmovisiones y nacer de ahí. Así que bueno, estos fueron los 5 errores que yo considero de los más comunes. Creo que hay más, o sea, esta no es una lista que ya se agotó, porque obviamente pues tengo un límite de tiempo en el video y no puedo hablar de todo, pero por favor tú déjame en los comentarios ¿cuál crees que es otro error muy común al pensar sobre lo fantástico? ¿Cuál crees que es un error que se comete tanto en alguien que está aprendiendo como ya en incluso entornos académicos? ¿Qué es lo que siempre han escuchado o sí que se repite sobre la literatura fantástica que ustedes dicen, como que este error ya lo escuché mucho? Bueno, eso déjame en los comentarios y comencemos una bonita comunidad y una bonita conversación. Y también déjame en los comentarios si te gustaría que diera un curso sobre teoría fantástica. Lo he estado pensando y podría ser un curso muy bonito y muy potente, realmente meternos a la literatura fantástica desde lo teórico y revisar, pero revisar de buena manera las teorías de Todorov, de Capra, de Roas, leerla, comentarla e incluso hacer un curso teórico analítico con cuentos y poder analizar entre todos qué cuentos tienen este registro, qué cuentos tienen este tipo de acercamiento teórico. No sé, yo ahí lo dejo. Tú cuéntame y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete y dale un like y espera el podcast fantástico.